Bienvenidos al podcast Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 10. A mi casa llegaba un anciano, un pastor, y siempre me decía: joven Byron, usted tiene que ir a la iglesia. Llegué a un pueblo pequeño en Nueva York, se cambió mi forma de ver las cosas, yo empecé a sentir carga por las almas. Entonces, bueno, habían veces que juntaba hasta 30 personas en el templo para darles un estudio bíblico. Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y le muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte esta tu bendición, así que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener en nuestro programa al pastor Byron Vides. Él es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, allá en la ciudad de Chicago. Sabemos que está trabajando con la Escuela Bíblica del Nombre de Jesús. Nos gustaría conocer su testimonio, su vida de gran inspiración para la Iglesia de Jesucristo. Así que bienvenido, pastor. Dios lo bendiga. Amén. El Señor Jesucristo lo bendiga, mi hermano. Muchas gracias por la invitación. Es un gozo poder compartir con ustedes desde aquí de la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Amén. Gracias a usted, hermano, por su tiempo. Y nada, hermano, sabiendo que tenemos poco tiempo, quisiéramos entrar directamente a conocer un poco más su historia, su vida y también su ministerio. Entonces, me gustaría, hermano, si quizás para ponernos en contexto de su vida, ¿de dónde es usted y cómo fue su niñez, su entorno, su barrio, su familia? Bueno, yo nací en el país de Guatemala, Centroamérica, y por la gracia de Dios, pues, con una niñez muy activa, muy ocupada. Uno, pues, por la gracia de Dios, crecimos en el campo y se pueden hacer muchas cosas que ahora en estas ciudades no podemos hacer, como ir a los ríos, a buscar leña, ir a buscar mangos, todas esas cosas que subirse a los árboles. Una niñez muy entretenida y un entretenimiento sano, diría yo. Y el Señor, por su gracia y su voluntad, nos trajo aquí a Estados Unidos cuando tenía 18 años, y pues fue cuando conocí la iglesia del Nombre de Jesús, y pues el Señor me tenía reservado acá una porción muy buena, y el Señor me rescató del mundo donde vivía, y gracias al Señor Jesucristo, desde ese tiempo estoy en los caminos del Señor. Y hermano, a los 18 años usted viaja a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese pasar, ¿no? A llegar hasta los Estados Unidos? ¿Cómo lo vivió su experiencia? Bueno, fue una aventura. Para uno de joven todo es aventura. Entonces surgió la oportunidad de venir a los Estados Unidos, y pues mirando hacia el futuro lo vi como una oportunidad para poder trabajar, poder buscar mejorar económicamente, y pues aproveché la oportunidad. Claro que yo venía por una cosa y Dios tenía otra para mí. Sí, eso es lo que ahora nos damos cuenta. Y hermano, ¿usted viajó solo? ¿Viajó con su familia, sus padres? No sé si tuvo el apoyo de sus padres. ¿Cómo hizo para salir del país? Bueno, mi mamá estaba acá en Estados Unidos, y ella pues fue la que, a través de ella fue que pude llegar hasta acá. Ella fue la que le ayudó. Y entonces, hermano, a los 18 años, un chico joven, sí, llegando a los Estados Unidos, me ha comentado que salió del campo, ¿no? De
Sí. de un lugar, digamos, un contraste bastante grande, ¿no? ¿Cómo fue llegar, por decir, a la gran ciudad, ¿no? A los Estados Unidos. ¿Qué se encontró allí? Bueno, pues el cambio no fue mucho porque llegué a un pueblo pequeño en Nueva York, se llama Brewster, Brewster, New York, y, y es un pequeño pueblo, en realidad son un poco más de 2,000 habitantes en el pueblito, entonces no es mucha la diferencia para mí. Y ya para los 18 años, cuando yo salí de mi país, pues sí estaba viviendo en la ciudad, estaba viviendo en la cabecera departamental donde estaba estudiando y trabajando. Entonces, cuando llegué a Nueva York no lo sentí tanto así. Ya después que uno empieza a salir y a conocer un poco la ciudad, a moverse, entonces sí se da cuenta que pues este país es un país bastante grande y muy diferente, claro, a nuestro país, muy diferente. Claro, o sea, ya a los 18 años ya, digamos, tenía experiencia, ¿no? Ya había estado en la ciudad, allá en su país, y llega a los Estados Unidos, a este pueblo que me ha dicho, hermano, y no sé si su entrar a los caminos del Señor fue apenas usted llegó, le hablaron de Dios, o cuánto tiempo pasó hasta que usted conoció al Señor. Pues inmediatamente, el mismo día que llegamos a Brewster, mi mamá me dijo que tenía que ir a la iglesia porque había un grupo de hermanos orando para que el Señor abriera puertas y yo llegara a este país. Entonces, y era un grupo de hermanos muy cordiales, muy amables, y pues a mí me gustó esa compañía, y además el pequeño pueblo todavía no estaba invadido de hispanos como ahora, entonces para poder hablar español yo tenía que ir a la iglesia. Entonces me vi como que Dios ya lo preparó, y en la enseñanza, los estudios bíblicos, mi pastor, un hombre que enseña la Biblia en todos los cultos, está dando enseñanzas. Entonces así fue que yo llegué a los caminos del Señor, pero sí, puedo decir que inmediatamente. Y te puedo compartir algo, a mi casa en Guatemala llegaba un anciano, un pastor, y siempre me decía: joven Byron, usted tiene que ir a la iglesia. Y mi decir era: no tengo tiempo. Y era verdad. Yo salía temprano en la mañana a estudiar, trabajaba por las tardes y yo estudiaba en la noche. Yo quería sacar una carrera técnica y una carrera de contabilidad, entonces me metí a una escuela de noche para eso. Entonces, y de semana estaba en un programa del ejército, para no ir al ejército permanente, estaba en un programa de reservas militares. Entonces, cuando llego a este país, lo que tenía era tiempo, y lo que quería era que la iglesia estuviera abierta para ir todos los días. Entonces, como que Dios tomó en serio eso de que allá no tenía tiempo y me trajo a este país donde tuve suficiente tiempo, y gracias a Dios, pues Dios hace las cosas perfectas, porque en mi país de verdad estaba muy ocupado. Qué bueno, qué bueno. El Señor, como usted dice, pues tenía preparado el sitio, ¿no? El sitio donde usted llegó y se sintió, como dicen los hermanos, se sintió acogido por ellos, y quizás esa semilla que ese anciano estaba poniendo, ¿no? Estaba sembrando, empezó a crecer allí. Y hermano, ¿por qué, digamos, bueno, me dice que en su país no tenía tanto tiempo, ¿no? Pero siempre usted fue receptivo a las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar en los Estados Unidos para, bueno, me dice que tenía más tiempo, pero quizás en su manera de percibir las cosas de Dios? ¿Cómo fue esto?
Bueno, por la gracia de Dios, mi abuela fue cristiana. Ella murió siendo cristiana. Ah, qué Y mi bueno. mamá, aunque ella nunca se había bautizado, ella tenía el temor de Dios. Y yo recuerdo que siendo niño, en los veranos me mandaba a la escuela bíblica. Era una forma como de ocuparnos, pero pues esa semilla va quedando ahí y en uno queda el temor de Dios. Quizás uno no está consagrado, quizás uno no le está sirviendo a Dios, pero dentro del corazón de uno está el conocimiento eh, de, que, de que Dios existe y que hay que tenerle reverencia. Entonces, una de las cosas que me acuerdo muchísimo era cuando ya estaba creciendo un poquito y entrando a la adolescencia, porque siempre me dijeron que los niños eran de Dios, pero ya cuando uno deja de ser niño, ya uno tiene que entregarle su vida y bautizarse. Y eso siempre estaba en mi mente. Y cuando yo dejé de ser niño, yo decía, bueno, pero ahora ya no tengo chance de ir al cielo. Ya. Era como una preocupación que yo tenía, más sin embargo, pues uno no hace nada como para arreglar eso, ¿no? Entonces, Dios como que dijo, pues le voy a ayudar y me trajo para acá. Amén. Qué bueno esto de su preocupación por la eternidad, o sea, porque lo he escuchado de otros testimonios, de también personas que en su juventud se han convertido y es esta semilla que les han puesto, ¿no? De que la vida no se termina aquí en la tierra, sino que hay algo más allá y es esto lo que muchas de las veces nos despierta el interés a las cosas de Dios. Y hermano, a los 18 años llega a los caminos del Señor y me gustaría saber cómo fue este proceso, porque sabemos que hoy en día usted está sirviendo en el ministerio, pero yo creo que no fue de la noche a la mañana, ¿no? Sino que tiene que haber sido un proceso. ¿Cómo fue que usted se empezó a involucrar? ¿En qué áreas, digamos, empezó usted a trabajar? ¿Qué áreas le gustaba de la iglesia? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música, entonces, y fue una de las cosas que el pastor notó desde el principio, porque él tocaba la guitarra, entonces yo siempre estaba mirándolo y, y pues un día me dio una guitarra que él tenía extra y me dijo, sígame y haga lo que yo estoy haciendo. Entonces yo miraba cómo él cambiaba las notas y yo trataba de seguirlo. Luego pues vi que pues era más necesario la batería, entonces pues me esforcé para aprender un poco a tocar los tambores. Entonces, y luego pues aprendí a tocar un poco el piano para armonizar un poco más porque entonces ya Dios llevó a un joven que también le gustó la batería, entonces yo empecé a enseñarle a él y yo empecé a enseñarme a mí mismo el piano. Entonces la música ha sido una de las áreas donde siempre he estado, pero en el año 1994 fue cuando yo recibí el llamado del Señor a predicar, a ganar almas. Recuerdo que el Señor trató conmigo de una manera muy especial. Su Espíritu Santo obró en mí algo que me cambió la vida, me cambió la perspectiva de la vida, porque antes yo ayudaba al pastor en todo lo que podía, pero porque eso fue en el 93, entonces un año y medio o un año larguito después fue cuando yo tuve la experiencia con el Espíritu Santo y me cambió mi forma de ver las cosas. Yo empecé a sentir carga por las almas, entonces ya no me preocupaba mucho por la música, sino que empecé a preocuparme por ir a estudios bíblicos. Yo le pedí al pastor que me diera material, le pedí que me permitiera ir, entonces
bueno, habían veces que juntaba hasta 30 personas en el templo para darles un estudio bíblico. Entonces, ya cuando miraba que la gente necesitaba un poco más, yo invitaba al pastor para que pues él fuera el que diera el estudio. Entonces, siempre mi carga ha sido esa. Mi carga ha sido trabajar para ganar almas para el Señor. Eso, yo nunca pensé que iba a ser pastor, solamente pensé que iba a ser un evangelista. Y hasta la fecha eso es lo que sigo sintiendo. Estoy ejerciendo el pastorado, pero siempre tengo inclinación al evangelismo. Me gusta abrir iglesias, me gusta trabajar con esos grupos pequeños hasta que se les ponga el pastor. Wow. Sí. O sea, hermano, según lo que acabo de entender, pasó un año, ¿no? Un año hasta que usted tuvo una experiencia con el Señor, usted recibió el Espíritu Santo, su visión cambió y o sea, llevaba un año sirviendo, entregado en la iglesia, y en un año usted me acaba de decir que empezó a dar unas clases, ¿no? Reunía personas, hasta 30 personas. Entonces, tengo bastante curiosidad y yo creo que va a ser bastante edificante quizás. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que usted dijo, quiero dar estudios bíblicos, voy a juntar 30 personas? O bueno, no sé cómo empezó esto. Bueno, pues ya para ese entonces yo estaba un poquito más con un poquito más de conocimiento en el pueblo y pues desde que yo tengo uso de razón me gusta el fútbol. Entonces algo interesante también con el fútbol, y te lo voy a compartir porque tiene que ver con este switch, este cambio que hubo en mí. Jugando fútbol un día me iban a pegar a mí bien feo. Entonces yo vi esta persona que delante de mí poniéndome así las puntas de los zapatos para pararme. Entonces yo, pues para que no me lastimara, pues yo también levanté los pies, pero entonces lo lastimé yo a él. Entonces eso me hizo cambiar mucho, me dolió mucho haberlo lastimado. Y tanto que me salí, ya paré de jugar y me fui, y ya nunca volví a jugar, porque me sentí mal y el Señor me redarguyó en ese momento. Entonces ya estaba conociendo muchas personas, de manera que esas personas yo las empecé a invitar a tomar un café. Yo no las invitaba a la iglesia, aunque era en el edificio de la iglesia, pero nosotros nos reuníamos en un salón y yo los invitaba a unos juegos, los invitaba a unas dinámicas, los invitaba a compartir. Yo simplemente les decía qué vamos a hacer esta noche, te invito, que venga, mira, vamos a tener pan, vamos a tener café, vamos a compartir. Y les decía quiénes habían dicho que sí. Entonces, sabiendo que iba a llegar este o aquel, entonces yo lo juntaba, de tal manera que fue la forma en que yo me acerqué a la gente. Y la gente, pues yo creo que la gracia de Dios que permite que ellos le escuchen a uno. Entonces venían, compartíamos, yo cantaba 1 o 2 cantos, o se los enseñaba también, porque como no sabían nada, entonces se los enseñaba y era un relajo. A veces me le cambiaban las palabras, tratando como del juego, ¿no? Esa jocosidad que existe entre la juventud. Entonces era muy divertido. Entonces después lo que yo hacía era leerles la palabra de Dios. No tenía mucha experiencia en la enseñanza, así que yo leía algo de la palabra, les hablaba unos 3, 4 minutos quizás, y hacíamos una oración y nos íbamos. Era un tiempo, podemos decir, de 1 hora quizás, mientras llegábamos, tomábamos café, nos relajábamos un poco,
Y así fui introduciéndome a lo que fue a la evangelización. Luego, entonces ya el pastor, cuando vio que lo que yo estaba haciendo, entonces me encargaba a familias, me decía, esta familia vino a visita, quiero que usted vaya y los atienda. Entonces fue cambiando mi forma de trabajo de esa manera, y él me daba material y yo me preparaba como para la dominical. Para mí ese día que iba al estudio bíblico era una convención. Lo único que no hacíamos era recoger ofrenda, pero de ahí cantábamos, orábamos, predicábamos, llamábamos al altar. No, eso era para mí era una emoción muy grande. Claro, estaba metido en el papel, por decirlo de alguna manera. Sí. Muy. Dios, bueno, pues, como digo, aunque antes yo servía en la iglesia, fue cuando yo sentí el llamado de Dios para eso, fue que yo empecé a vivir esto que estoy viviendo hasta la fecha. Tanto que alguien me dijo, no, eso es como me dijo, es una fiebre, ya te va a pasar, me dice. Entonces, a veces yo cuando hablo con esas personas les digo, mire, no se ha pasado la fiebre, todavía está aquí. Qué bueno. Sí. O sea, usted sigue haciendo las mismas actividades o cosas parecidas hasta actualmente, porque me imagino que son efectivas. Bueno, pues, claro que cada grupo es diferente, cada lugar es diferente, cada persona es diferente. Entonces, uno simplemente le va encontrando la forma. A la final, hacemos lo mismo, que es llevarles el evangelio y guiarlos al arrepentimiento y llevarlos al bautismo. Hace año y medio llegué a un pueblo cerca de acá de Chicago y me recibió una señora que estaba apartada 20 años de la iglesia y me dijo, mire pastor, yo estoy apartada y nadie me va a regresar. Entonces le dije yo, bueno, pues qué bueno que me lo dijo, porque a mí no me gusta eso, le digo, de andar ahí molestando a la gente para que regrese. Le digo, si no quieren. Y le digo, pero una cosa sí les puedo decir, el que anda conmigo, ese sí insiste hasta que rompe el corazón duro, le dije. Y ella me dijo, ¿y quién es? Y le digo yo, porque había un joven que iba conmigo. Ya, se pensaba que era... Sí, pensaba que era él, entonces le digo yo, no, se llama Jesús. Y usted lo conoce, le digo. Y me dice, no, pues es que para él no hay nada imposible. Le dije, por eso me gusta servirle a él, le digo, porque para él no hay nada imposible. Cosa que hace un mes, hace un mes, ya ella empezó a servirle al Señor y el esposo se bautizó. Entonces, esa que decía que no, ahora está pero prendida, está encendida en el Espíritu sirviéndole al Señor. Entonces, qué bueno. Claro, cada lugar es diferente, pero el que hace la obra, ese no falla en cualquier lugar y condiciones que nosotros podamos llegar a hacer la obra de Dios. Amén. Y hermano, tengo entendido que ha ayudado, o sea, a abrir varias iglesias en varios lugares. Entiendo que es a través de esto que me está contando, de quizás podemos decir, ¿no? Echar la carnada, ¿no? Y atraer a las almas. Y quizás, hermano, no sé si puede, me dijo que empezó, digamos, por las invitaciones, ¿no? Vamos a un café. No sé si dentro de esto quizás hay otras cosas, otras ideas que quizás podemos compartir, no sé, otras cosas que usted diga, esto también hemos hecho y también nos ha dado resultado, otras actividades dentro del mismo sistema. Bueno, hay un método que es bien antiguo, pero eficaz. Y es el estar en contacto con la persona directamente, visitarle, hacerse de alguna manera, pues aunque uno
trata de hacer la amistad, pero también concientizando el por qué está uno ahí, por qué Dios lo mandó a uno ahí. Una de las cosas que yo siempre hago es decirles, ustedes los aman mucho al Señor, porque mire, me trajo a mí, yo estaba bien en mi casa, yo estaba ahorita, estaba haciendo cosas, le digo, pero Dios me incomodó a mí, me mandó para acá. Ustedes son importantes para Dios. Así que por favor escuchen lo que les tengo que decir, porque si Dios me mandó es porque los ama a ustedes. Entonces que la gente vea que es Dios el que está interesado en ellos, no uno, sino que es Dios el que está pensando en ellos. Y ese contacto directo, al menos a mí me ha funcionado mucho, y yo creo que cuando conozco a una persona, lo primero que hago es invitarle un café para al menos conversar un poquito, ver de dónde viene, a qué se dedica, qué planes tiene, piensa quedarse por acá un tiempo, nos puede invitar cada semana o simplemente fue una vez. Entonces, como hacer un diagnóstico, esas preguntas de rutina que le hacen a uno en el médico cuando va, es lo que lleva a personas, tratar de ser directo con ellos. Y de esa manera... directo en el sentido de llevarles directamente la palabra, hacerles un diagnóstico y hablarles de que Dios está interesado en sus vidas. Es lo que... Claro, sí, es que a veces no sabemos si es la única oportunidad que vamos a tener. Yo hasta la fecha tengo una costumbre. Uno siempre se prepara, ora, lleva la enseñanza lista, pero antes de entrar a una casa le hago una pregunta al Señor Jesús. Y yo le digo, si usted fuera a entrar aquí, ¿qué le diría? O sea, ¿cuál sería su tema de conversación? Entonces el Señor me dirige. Entonces, a mí me gusta hacer eso porque yo quiero estar conectado con el sentir de Dios. Y como Dios conoce a las personas, Dios sabe cuál es la necesidad allí, entonces el Espíritu Santo nos dirige para que nosotros seamos efectivos, porque a veces creemos que la efectividad tiene que ver con lo que nosotros hacemos, y no, tiene que ver con el plan que Dios tiene. Y si nosotros nos metemos en ese plan, claro, vamos a ser efectivos. Claro. Qué bueno, hermano. Son, la verdad, que diamantes, podemos decirlo, que se pueden desarrollar volúmenes enteros de esos pequeños consejos, ¿no? Que quizás ahora de manera rápida los estamos dando, pero creo que son de gran bendición. Estar conectados con el Señor, preguntarle, Señor, ¿qué le dirías tú, ¿no? ¿Qué tema tratarías tú? Y el trato directo con la gente, el trato, o sea, la amistad, ir directamente a lo importante, ¿no? Porque quizás perdemos esta oportunidad. Amén, hermano, gracias. No sé si tiene algo más que quizás el Señor le pone, que quizás puede ser de importancia dentro de esto. Bueno, yo cuando hablaba acerca del contacto directo, es que nosotros los seres humanos necesitamos eso. Es verdad que ahora en línea venden zapatos, venden de todo, pero uno está con la curiosidad, ¿será que me van a gustar? ¿Será que me van a quedar? ¿Será que...? Entonces, aunque muchas cosas se compran en línea, hay cosas que por ejemplo, artículos personales, uno como que quiere verlos y quiere tocarlos. Cuando hablamos de ganar almas, el punto principal es no olvidarnos de tener ese contacto con las personas. No es posible ganar un alma sin esa cercanía. Sí, es verdad que en una campaña Dios puede tocar a alguien, en un servicio Dios puede tocar y Dios puede hacer la obra, pero la mayoría de gente que se entrega en esos cultos es porque alguien está
estado trabajando con ellos de cerca y lo está trayendo a la presencia de Dios. Y por eso el trabajo evangelístico es muy importante, porque en realidad es esa persona la que tiene que ver en la salvación de un alma. Sí, sí, totalmente de acuerdo, hermano. O sea, las personas que digamos son impactadas, ¿no?, en un culto, muchas de las veces, si no están conectados con alguien, muchas de las veces pasa poco tiempo y se terminan yendo, ¿no?, de la iglesia. Y hermano, esta cualidad, ¿no?, de saber tratar con la gente, de poder, digamos, entablar una conversación. Yo sé que hay quizás muchos hermanos que quizás pueden tener una excusa, ¿no?, de decir, oye, pero es que soy muy tímido, yo no puedo hablar, o me da cosas hablar con las personas. Y no sé si desde su opinión cree que esto se puede entrenar, se puede, digamos, capacitar a los hermanos. Hay ciertas cosas que deben hacer, ciertas cosas que no deben hacer. Y quizás ya hablando de la capacitación también de la escuela bíblica que usted está llevando, no sé si nos puede hablar un poco de este tema y pasamos a que nos cuente más acerca de la escuela. Bueno, hay un dicho por ahí que dice que la práctica hace al maestro. Si no practica, no lo va a lograr. Y yo siempre les digo algo a los hermanos: todo mundo con una tacita de café tiene algo de qué hablar. Sí. Y a todos nos gusta hablar. Lo que pasa es de que necesitamos encontrar el tema de conversación que a nosotros podemos hablar. Por ejemplo, en una ocasión fui a visitar a alguien y él trabajaba en construcción. Entonces estaba trabajando en construcción y yo le pregunté a qué se dedica. Me dijo, no, yo edifico casas. Y le digo, ¿y por dónde está trabajando? Y me dice, no, en tal pueblo. Y le digo, por ahí viven muchos judíos. Y me dice, sí, justamente, me dice, estamos edificándole una casa a un judío. Y le digo, oiga, ¿usted sabía que los que lo tratan bien a los judíos les va bien? Y me dijo, ¿cómo así? Y le digo, y le abrí la Biblia. Entonces, qué bueno. Ya no hablamos más de la construcción, sino hablamos de cómo Dios llamó a Abraham y le hizo las promesas. Y hasta el día de hoy, todos los herederos de Abraham o los hijos de Abraham en la sangre tienen esas promesas. Y por eso es que, bueno, le expliqué muchas cosas. Y a ese hombre me habían dicho que tuviera cuidado porque era muy enojado, que el hombre no le gustaba oír el evangelio. Y no terminó yendo a la iglesia. Yo lo visité el miércoles y el viernes estuvo por primera vez acompañando a su esposa. Y por la gracia de Dios, hasta el día de hoy le está sirviendo al Señor. Entonces, wow. Todo el mundo va a hablar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es encontrar el tema que les gusta hablar. Y ahí es donde toca, pues, a veces ser un poquito preguntón. Hacer el diagnóstico. Entonces, ¿no? Sí. Entonces, y los hermanos que dicen que son ellos los que no pueden hablar, en realidad es el mismo proceso. Nomás que encuentren de qué les gusta hablar y van a hablar. O sea, eso es algo, porque tristemente tenemos 2 oídos y una boca, pero usamos más la boca que los 2 oídos. Y en realidad a todos nos gusta hablar. No hay una persona que diga que no le gusta hablar. Cuando le escuchan y cuando hay un tema de interés, todos vamos a hablar. Uh-huh. Qué bueno, hermano. Y hermano, háblenos un poco acerca de la escuela bíblica del nombre de Jesús. ¿Cómo nace esto? Cuéntenos más o menos del sentir. Bueno, a través de los años uno va desarrollando ciertas o va cubriendo ciertas necesidades
y se va desarrollando como un plan de estudio, un plan de enseñanza. Entonces, mi anhelo es tener un establecimiento con la Escuela Bíblica del Nombre de Jesús. Hasta ahora usamos, este año empezamos a usar algunos salones del templo, pero con lo de la pandemia todo se está haciendo en línea. Entonces, perdón, hermano. Por eso es que tenemos el Zoom con el nombre de... Sí, perdón, hermano, voy a sacar a este que... Disculpe. No, tranquilo. Disculpe, hermano. Vamos a retomar con el tema de la pandemia. Actualmente todas las clases están por línea. Y las clases son solamente para los hermanos de la iglesia, o cualquier persona puede entrar, conectarse. ¿Cómo puede hacer alguien que esté interesado? Bueno, la persona que no es de la iglesia puede estudiar. Nosotros tenemos un nivel que se llama Introducción al Evangelio, y es donde le enseñamos qué es el Evangelio y todo lo relacionado al plan de salvación. Entonces aprovechamos para instruirle y darle el conocimiento necesario para que tome una decisión dónde quiere pasar la eternidad. Así que puede estudiar alguien que nunca ha estado en una iglesia, puede recibir el mensaje. Y es una forma de predicación. Para mí es una forma de predicación. Claro. O sea, está estructurado desde que puede empezar a estudiar una persona que no conoce nada del Evangelio, y poco a poco ir subiendo, ¿no? Cubriendo todos los temas. Correcto. Sí, después que, cuando una persona llega a visitarnos a la iglesia, lo primero que yo hago es meterla en esa clase. Es necesario que escuche el Evangelio, que reciba las enseñanzas. Una vez se bautice, ya lo pasamos a otro nivel, donde se enseñan los fundamentos de la vida cristiana, lo que es la necesidad de la oración, de la palabra de Dios, el congregarse, a profundizar un poco más en la palabra de Dios, en la Biblia, que la conozcan, porque pues es lo único infalible en la iglesia, la palabra de Dios. Nadie tiene autoridad para quitar o poner. Entonces son cosas que se le van enseñando a vivir en santidad, a vivir separados para Dios, a enseñarles la doctrina de la unicidad, el nombre de Jesús, a que conozcan y entiendan cómo Jesús era Dios y también fue hombre. Cosas que se las van a preguntar en la calle después, o las va a escuchar, y lo que yo hago es tratar de adelantarme como para que cuando llegue ese momento ellos tengan herramientas para contestarle a las personas qué es lo que nosotros creemos. Entonces muchas de esas enseñanzas son las que están en los artículos de red de la iglesia, qué es lo que nosotros creemos. Entonces a mí me gusta enseñárselo a todos los que convierten el Evangelio, para que después no estén preguntando ahí qué es lo que creemos, o que tengan las cosas claras. Correcto. Entre las tareas que les dejo es que averigüen por qué diezmamos, por qué oramos, por qué vamos a la iglesia, por qué ofrendamos. De manera que ellos mismos vayan escudriñando las escrituras y encontrando las respuestas. Porque a veces me encuentro hermanos que no saben ni por qué nos congregamos. O sea, sí, no tienen una respuesta bíblica. Entonces, el hermano misionero que tuvimos acá falleció el año pasado. Él decía, unos van a hacerse fiesta, y si no van a hacerle, decía él, no van a hacerle fiesta al Señor, sino que van a hacerse fiesta a ellos.
Ay, sí, entonces, y de acuerdo al interés, pues van tomando otras clases más formales. Hay clases que doy para los que quieren servir. ¿Cuál es la esencia del servicio? Cosa eh, que permite bueno, a todos, permite a todos los que queremos servir al Señor a enfocarnos. Porque otra de las cosas que uno ve es que hay personas que quieren servir, pero no es que quieran servir, sino que quieren una posición. Entonces el Señor dijo que el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Que sirva. Sí, entonces me gusta mucho enseñar esa clase. Y después se va preparando, tanto que aunque en esa clase de servicio a Dios se tocan temas como cómo dirigir un culto, cómo preparar un mensaje, cómo predicarlo, pero eso lo hago hasta el final. Primero, lo primero, y es que seamos servidores de Dios. Amén. Y de esa manera, según el interés del hermano o hermana, pues ya se le dan otras clases que les va ayudando a su formación. Sí. Qué bueno, hermano, qué bueno. La verdad que es la primera congregación, por lo menos ahora que estamos en el tiempo de pandemia, que me estaba comentando que lo están haciendo a través de Zoom. Y, o sea, casi todas las congregaciones que sigo, todas hacen sus cultos, ¿no? O ya sea el domingo, ya sea el miércoles. Y claro, antes cuando digamos no estaba la cuarentena, la gente se podía reunir, sí que había, digamos, ese tipo de clases, ¿no? De clases para la gente, quizás en la iglesia, pero no he visto quizás en otros lugares que existan esas clases ahora online, porque claro, la gente, por lo menos aquí en Madrid actualmente, no pueden ir. Y entonces me parece bastante interesante que como usted ha formado esta escuela, sería bastante bueno, o sea, que quizás cada congregación sería bueno que tuviera su escuela, la cual vaya en paralelo con la iglesia, ¿no? Apoyando la iglesia, la congregación. Me parece bastante buena ese punto. Y hermano, quisiera pasar a un tiempo de consejos. Usted que ya lleva tiempo sirviendo al Señor y, o sea, después de ya ser un pastor experimentado, podemos decir, me gustaría saber qué cosas ve diferente a como las veía antes. O sea, hablando dentro del papel de un pastor. Usted ya lleva años, ¿no?, siendo un pastor y no sé si recuerda ¿cómo miraba antes el papel del pastor y cómo lo ve ahora? ¿Qué cosas dice usted? Oye, yo antes pensaba que esto era de una manera y resulta que no. Bueno, yo cumplí 20 años de estar en el pastorado. Wow. Empecé en el año 2000. 2000. Entonces, justo esos días que estaba cumpliendo los 20 años, estaba aquí en la iglesia orando y yo me reía porque, pues, bueno, yo oro así con Dios. Yo a veces, pues, estoy serio, pero a veces estoy hasta riéndome. Y yo me reía y yo decía, oiga, yo pensé que a los 20 años de ministerio ya no iba a estar así preguntándole qué hacer. Pensé que iba a tener experiencia, íbamos a saber qué hacer, y resulta que todos los días tengo la necesidad de ir a la presencia de Dios y preguntarle qué se debe hacer, cómo quiere que se le haga, qué quiere que hable, qué quiere que enseñe. En realidad, yo diría que aunque uno va creciendo en años, en experiencia, hay algo que he tratado de mantener siempre y es la cercanía con Dios. Yo no me veo siendo pastor con mis propios métodos o ideas. Tengo la misma necesidad que tenía hace 20 años cuando empecé,
que claro, estaba temblando. Cuando me entregaron la congregación estaba temblando, tenía susto, tenía de todo, pero resulta que aunque ahora estoy más tranquilo, quizás no por eso me siento con la libertad de hacer cosas sin antes hablar con Dios. El ministerio, el pastorado, siempre lo he visto como la oportunidad de servirle a la gente, de enseñarle, de instruirla. Lo he visto como la oportunidad de ser como, bueno, de crear un vínculo cercano, porque el pastor viene a ser como parte de la familia. A veces hay familias que lo tienen a uno tan cerca, y es muy bonito. Antes yo no puedo decir que miraba diferente al pastor a lo que lo miro ahora, o el ministerio pastoral. Siempre he tenido mucho respeto por el ministerio pastoral y siempre siento el mismo privilegio, creo yo, de poderle servir a las personas. Amén. Qué bueno, hermano, y con su respuesta igual me respondió tenía otra pregunta que era la cualidad número uno para un pastor eficaz, pero creo que lo ha respondido cuando ha dicho no sentirme, ¿no? Que es independiente, que quizás ya tiene la experiencia, que quizás ya se la sabe todas y no necesita buscar Señor, ¿qué quieres que yo haga, no? Sí. Y creo que con su respuesta ha respondido las dos preguntas, así que hermano, una de las preguntas más como consejo, usted como pastor, ¿qué errores comunes ve que suelen cometer los ministros jóvenes, la gente joven que quiere, digamos, servir a Dios en un nivel ministerial? ¿Qué errores usted podría decir que ha notado los más comunes? Bueno, el número uno es no entender que es un siervo. Yo creo que nos emocionamos y estando ya en la posición, como que queremos simplemente ser managers o superintendentes, personas que simplemente dan órdenes, y ya no queremos remangarnos la camisa y agarrar la escoba y limpiar cuando haya necesidad, porque ya sentimos que nuestro lugar es la plataforma y solamente es mandar. Entonces, lo triste de esto es que Dios se encarga de enseñarnos que somos simplemente siervos. No significa que uno va a estar haciendo todo para la gente, no, pero no significa que la gente tiene que hacer todo para uno tampoco. Uno tiene que servir a la iglesia, tiene que estar dispuesto a ir a orar a la hora que lo necesiten. Hace unos 3 meses quizás, yo iba para un lugar a hacer un culto y me dijeron que por favor no fuera porque alguien salió positivo al COVID. Y le llamé al hermano inmediatamente, le dije, hermano, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues en la empresa pues fue donde yo fui contagiado. Y me dijo, pues no tienen que venir. Y yo justo estaba orando en la iglesia, y mientras oraba yo sentí la carga de ir a orar por él. Y llamé a los hermanos que iban a ir conmigo y les dije, si quieren ir, vayan, si no, quédense, ya es decisión de ustedes, pero yo voy. Y le llamé a ellos allá y les dije, hermanos, yo voy para allá. Si ustedes quieren estar lejos, si ustedes quieren ponerse mascarilla, si ustedes quieren, hagan lo que ustedes quieran. Yo voy a ir y yo voy a orar por el hermano, porque ahora es cuando más me necesita. Entonces, claro que uno toma sus precauciones, así como los médicos y los enfermeros que están en los hospitales atendiendo a las personas toman sus precauciones, pues uno también.
pero sentí que no podía yo quedarme en la casa tranquilo, sabiendo que el hermano estaba con el COVID. Y para la gloria de Dios, el hermano venció el COVID. El hermano, aún más, después que oramos, ya no dio más síntomas, ya no, hasta que le llegó el tiempo para irse a hacer el examen otra vez, y ya no tenía el COVID, le dijeron que estaba negativo. Entonces, uno necesita sentir ese deseo de servir, porque hoy en día lo que vemos es de que, como lo dije antes, queremos la plataforma, queremos el púlpito, pero no queremos servir. Y eso no permite crecimiento en la obra de Dios, porque no vamos a crecer a menos que seamos siervos. Amén. Eso puede ser quizás una de las causas, ¿no?, de que la iglesia no tenga crecimiento. Quizás una mala actitud, ¿no?, de haber olvidado que eres un siervo, como lo acaba de decir. Amén. Hermano, pasando a otra pregunta, sabemos, ¿no?, que en los caminos del Señor, claro, es una gozada llegar a los caminos del Señor. El Señor nos cambia, el Señor nos transforma, y tenemos grandes testimonios, ¿no?, de lo que Dios puede hacer, como el que acaba de contarnos de este hermano que venció el COVID. Pero también es una realidad que pasamos muchas circunstancias difíciles. Entonces, ya casi llegando al final de la entrevista, me gustaría, hermano, conocer quizás un momento, una prueba que quizás usted haya pasado en su vida cristiana, que usted quizás dijo, voy a tirar la toalla, o de aquí no me voy a levantar. No sé si ha tenido una circunstancia difícil que haya enfrentado, y sobre todo, ¿cómo fue que superó esta situación? Pienso que quizás haya alguien que nos esté escuchando y quizás está pasando este problema, ¿no? Y quizás le puede ayudar escuchar su testimonio. Bueno, pues son muchas las experiencias que se viven, porque en el momento que uno quiere servirle a Dios, va a tener resistencia, porque nosotros nos estamos metiendo en la zona del diablo, le digo yo. Nos estamos metiendo en su casa para invadir. Entonces, nosotros no podemos esperar de que no nos ocurra nada, o no vivir cosas difíciles, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que no entendió Saúl. Saúl, cuando vio al gigante, se escondió, y todo su ejército también estaba escondido. Pero David lo enfrentó. Entonces, nosotros hemos tenido muchas pruebas difíciles, de salud, económicas, de malos entendidos entre hermanos, de traiciones, de tantas cosas que pudiéramos decir. El apóstol Pablo, aún mencionando algunas cosas, decía hasta de falsos hermanos. Sí. Entonces, pero recuerdo en una ocasión que me fui a encerrar a un cuarto oscuro para hablar con Dios, y yo pues estaba muy devastado por la situación que estábamos viviendo, y en esa oscuridad yo vi un limón y yo vi unas uvas, y me llamó la atención, y yo le dije al Señor, pero ¿qué es esto? Entonces sentí, no voy a decir que escuché la voz de Dios, pero yo sentí que Dios me dijo, exprime el limón, y yo lo exprimí, y me dice, bueno, pues ¿a qué sabe? Y yo le dije, no, pues ácido, está ácido. Entonces me dice, exprime la uva. Entonces exprimí la uva, y me dice lo mismo, pruébalo. Cuando yo lo probé, pues yo no sé si era un éxtasis o lo que estaba pasando, pero cuando lo probé, yo le dije, no, es dulce. Entonces me dijo, bueno, pues en las pruebas yo te estoy exprimiendo, ¿qué es lo que sale de ti? Y yo recuerdo que me limpié las lágrimas, me paré y ya no seguí orando, y yo, no, Señor, perdóname, que tú lo que quieres es sacar lo mejor de mí.
y parece que yo te estaba dando era un poquito ácido. y fue una forma en que Dios trató conmigo, porque a veces uno humanamente uno siente la traición, siente el maltrato, humanamente uno siente todo, pero entonces el Señor me enseñó que es lo que tenemos dentro lo que cuenta, y que de eso debemos de sacar. Y a la verdad, justamente estaba compartiendo en el radio acerca de Pablo, que estaba en la prisión después que lo azotaron, después que lo maltrataron, lo metieron a la prisión, y Pablo a la medianoche con Silas en oración empezaron a adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros, o sea, de lo que tenemos vamos a dar. Y si el diablo alcanza a poner en nosotros tristeza y dolor y amargura, pues eso es lo que vamos a sacar. Pero si permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces lo que va a salir de nosotros va a ser algo bueno. Entonces, cada vez que estoy en medio de una prueba, de una angustia, lo que más me preocupa es lo que sale de mí. No es lo que está ocurriendo alrededor, sino lo que está produciendo mi alma. Entonces, de manera que esa es la forma en que yo ahora he aprendido a vencer las pruebas y las dificultades. Amén, hermano. Discúlpeme que se me está subiendo este animal peludo. Gracias, hermano, por su consejo, y es la verdad, ¿no? El Señor espera que demos lo mejor, y muchas veces usa esas circunstancias para moldear nuestro interior, porque muchas de las veces no somos conscientes de lo que hay ahí, y o sea, la misma palabra nos cuenta, ¿no? Que llevó al pueblo de Israel al desierto para mirar lo que había en su corazón. Amén. Así que buen consejo. Y hermano, ya no quiero quitarle, está bastante buena la conversación, la verdad que tiene mucho que aportar, pero sé que su tiempo es limitado, así que le voy a decir una palabra, y en ese momento usted me va a decir qué le viene a la mente con esa palabra, o el concepto que usted tiene reflejado de esa palabra, ¿vale? Amén. Comenzamos la caja de la verdad. Pandemia. Oportunidad. Donald Trump. Donald Trump. Un vaso. Esposa. La ayuda idónea. Hijos. La bendición de Dios. Jóvenes. Alegría y fuerza. Ok. Y la última, Chicago. Chicago. El corazón de Dios. Amén. Y hermano, ¿cuáles son algunos de los libros que hayan impactado en su vida y que nos lo pueda compartir? Primera y segunda Timoteo, Tito. Son 3 cartas que nos enseñan a servir, a preocuparnos por prepararnos nosotros mismos, preparar a los que están alrededor de nosotros, y a entender la diversidad de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que a los ancianos los mire como a padres, a los más jóvenes como hermanos, y habla de las viudas, habla de niños, de manera que esos 3 libros son los que me han ayudado a mí a equilibrar mi trabajo en la iglesia. Los recomiendo, y son gratis. Y son gratis, sí. Seguro que los que están viendo la entrevista seguro que los tienen por ahí. Amén. Gracias, hermano. Buenos libros, su recomendación. Y la última pregunta, ¿dónde podemos seguirlo, hermano? ¿Dónde podemos sus redes sociales, Facebook, YouTube?
Bueno, me encuentran en Facebook como Vides Byron, en Instagram a Brother B, y eso se lo debo a hermano Javier. El creativo. Él creó Brother B. Y también en Buenas Noticias. En Facebook hay un grupo, se llama Buenas Noticias, es donde nosotros compartimos las buenas noticias de salvación. Todos los días. Y hermano, donde la gente quiera quizás encontrar o conectarse para las clases de la Escuela Bíblica del Nombre de Jesús, a través de sus redes o del grupo también, que le escriban, o tiene sus redes aparte la escuela. En este momento no están activas, pero pueden comunicarse conmigo a través de Messenger y con mucho gusto les daremos información, o pueden también usar el teléfono 773-342-4785 y con mucho gusto les atenderemos. Amén. Gracias, hermano Byron, Pastor Byron en la ciudad de Chicago. Muchísimas gracias por su tiempo. Y nada, animamos a todas las personas que están escuchando esta entrevista, los que hayan sido impactados por este ministerio, que vayan a estas redes sociales y síganlo. Sigan a este hermano. Yo creo que si alguien tiene el sentir quizás del llamado del Señor, quizás puede aprender mucho de nuestro hermano Byron, fundador de iglesias, y como él lo ha dicho también, ministerio de evangelista. Y se ve, hermano, por sus frutos que tiene ese ministerio de evangelista, hermano Byron. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Amén, mi hermano. El Señor Jesucristo los bendiga. Adelante con su programa. Ok, gracias. Dios los bendiga.